Martes 25 de octubre, sean todos bienvenidos a este espacio de noticias. Aquí le contamos qué pasa en el país y en el resto del planeta. Noticias de su interés que abordaremos durante 1 hora y media aproximadamente. Me acompaña como siempre Abraham Verduga desde el puerto principal. Abraham, buen día, un abrazo desde aquí. Un abrazo, Vanes, un gusto saludarte. Bienvenidos al servicio informativo de su televisión pública. Mucho que contarles en este martes de noticias. Arrancamos de inmediato. Así es, y le contamos que el presidente de la República, Rafael Correa, acudió hasta la Corte Constitucional para sustentar su propuesta del pacto ético a través de una consulta popular. Aquí los detalles. En caminata hacia la Corte salió desde la maternidad acompañado de varias organizaciones sociales de toda índole, quienes decidieron respaldar de forma voluntaria el pacto ético propuesto por el presidente. El presidente en su intervención sustentó las razones por las que propone convocar a esta consulta popular que busca restringir a los funcionarios públicos la posibilidad de tener bienes o recursos en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales constituyen una de las peores aberraciones del actual orden mundial. Correa leyó el texto de la pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? E inmediatamente aseguró que este planteamiento no tiene dedicatoria política alguna. Se quiso distorsionar esto y decir que queremos impedir la participación de ciertos candidatos. Fíjense ustedes que claramente la pregunta da, en caso de ganar el sí, 1 año para que se desprendan de sus capitales, bienes, empresas en paraísos fiscales. Mismo tiempo que la Asamblea para dar trámite a las reformas que sean necesarias. Representantes de organizaciones sociales, campesinas, estudiantiles, minorías, intervinieron en el Pleno para respaldar el pacto ético y el llamado a consulta popular. El dinero que no es empleado en el Ecuador por la evasión de impuestos y la salida de divisas hacia empresas de papel no nos han permitido el desarrollo económico y social. Esperamos que el pueblo pueda manifestarse también en las urnas. Todos ellos firmaron un amicus curiae presentado ante la Corte Constitucional en el que demuestran su apoyo a la propuesta del Ejecutivo. Queremos que nuestro país esté representado por gente que viva y practique la ética. En los exteriores, un numeroso grupo de simpatizantes esperaba al presidente, quien desde la tarima nuevamente argumentó las razones de su decisión. Jaime Nebot, ese alcalde que ni siquiera vive en su cantón, ese dirigente político tiene todos sus bienes a nombre de un fideicomiso en Panamá. ¿Para qué? Para así evitar impuestos a la herencia. La sala en 10 días emitirá un dictamen, el mismo que será puesto a consideración del Pleno de la Corte Constitucional. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y precisamente sobre este tema el jefe de Estado se refirió en su cuenta personal de Twitter. Enseguida revisemos lo que escribió el mandatario. Hola a todos. Semanas intensas. Hoy estuvimos en Corte Constitucional para defender consulta popular sobre paraísos fiscales. Estuvieron decenas de organizaciones sociales de jóvenes, indígenas, mujeres, obreros, profesionales, maestros, GLBTI, empleadas domésticas, artesanos, etc. Escucharlos me hacía reflexionar cómo ha cambiado la patria. Y afuera, miles de personas más. Hoy estoy más convencido que nunca que nada ni nadie nos volverá al pasado. Anonymous trató de hackear los sistemas de la presidencia, de acuerdo a ellos, por haberle suspendido el internet a Assange. Temo que, contrario a lo que canta Silvio Rodríguez, no han sabido asumir al enemigo. Feliz semana y hasta la victoria siempre. 6 de la mañana, 34 minutos, y con el objetivo de impedir la especulación del suelo y la evasión del impuesto predial, el mandatario Rafael Correa resaltó la importancia de tener una ley que controle la plusvalía. En los próximos días, el jefe de Estado enviará esta normativa nuevamente a la Asamblea Nacional. Según el gobierno, cuando existe una obra importante del Estado, lo cual supone inversión pública, se generan incrementos desproporcionados en los precios del suelo, lo que tiende a aumentar la plusvalía, es decir, el valor de un bien inmueble en función de los futuros beneficios. En junio del año pasado, la Asamblea Nacional se aprestaba a debatir el proyecto de ley. Sin embargo, el jefe de Estado lo retiró temporalmente con el objetivo de abrir un gran debate sobre este tema. En aquella época, el alcalde del cantón San Borondón, provincia de Guayas, José Miguel Yunes, se oponía a esta normativa. Eso va a contraer la economía y el proyecto de desarrollo inmobiliario en el país. El exgerente de Petroecuador, Marco Calvo Piña, denunció que con la expropiación de uno de los predios por donde pasa el poliducto Pascuales Cuenca, Yunes obtendría cerca de $500,000, 17.5 veces más del avalúo inicial. Sin embargo, esta cantidad no habría sido la acordada en primera instancia entre el burgomaestre y la estatal.
Calvo Piña en junio de 2015 no descartó que hubo un proceso irregular. En noviembre de 2012 el municipio de San Borondón valoró el terreno de Yunes de 45 hectáreas en $917.000 y el área de afectación, es decir, la parte a expropiar, en $27.000. Sin embargo, 2 años después, el 4 de junio de 2014, las cosas cambiaron mediante un nuevo avalúo catastral. Valoración realizada por el Departamento de Avalúos y Catastros, instancia que depende del municipio de San Borondón. El municipio había cambiado el uso del suelo en ese sector, pasándolo de rural a industrial. Es así que el área afectada subió de $27.000 a $472.000, con lo cual el Estado debió pagar 1.748 veces más. El poliducto Pascuales-Cuenca tiene una inversión de $546 millones, 43 de los cuales fueron destinados para el pago de expropiaciones de terrenos donde se instaló la tubería. El total afectado es de 13.500 metros cuadrados. Esta zona era considerada como rural. José Luis Quinteros, Ecuador TV. 6 de la mañana, 36 minutos. Otro tema. Rodrigo Paz, exalcalde de Quito, manifestó su apoyo a la candidatura presidencial de Cynthia Viteri por el Partido Social Cristiano. Lo había anunciado en una entrevista radial días atrás, pero este lunes, junto a la precandidata presidencial del Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri, el dirigente deportivo capitalino Rodrigo Paz lo hizo oficial. Porque la considero una mujer íntegra, una mujer de clase media que conoce los problemas del pueblo. Viteri, de su parte, agradeció el apoyo del exalcalde capitalino y tampoco dio mayor información sobre quién podría ser su compañero de fórmula. Sin ninguna presión, yo tomaré mi decisión en el mes de noviembre. Otro de los nombres que suenan para acompañar a Viteri es el de Mauricio Pozo, exministro de Finanzas de Lucio Gutiérrez. Estamos haciendo un programa económico que persiga los objetivos que busca la candidatura y sobre esa base estamos trabajando. Si en algún momento se presentara la propuesta, pues ahí se analizará. Entre los personajes que comparecieron a este acto público estaban Patricia Terán, presentadora de televisión, Paola Ventimilla, es reina de Quito, quien podría encabezar la lista de asambleístas en el distrito norte de Pichincha, y Fausto Lupera, ex asambleísta constituyente de la Sociedad Patriótica. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y luego del sorpresivo anuncio de Álvaro Noboa de disputar por 6ª vez la presidencia de la República, Andrés Páez expresó su respaldo a Guillermo Lasso. Luego de que durante un buen tiempo se manejaba como precandidato presidencial, al final Andrés Páez terminó inclinándose hacia el apoyo de la candidatura del banquero Guillermo Lasso. Vamos a apoyar la candidatura presidencial de Guillermo Lasso. Aunque varios medios impresos advertían que Páez podría ser el binomio de Lasso, este prefirió trasladar este anuncio a los líderes de Creo, lo cual se produciría el próximo miércoles. Lo hará el líder máximo de esa organización. Páez embistió con críticas a la unidad de la social cristiana Cynthia Viteri por comulgar con exfuncionarios del actual régimen. Ese disparate de Cuenca le convocaba a uno de los más conspicuos representantes del correísmo, Unidad sin correístas, quienes pactan con Jairala. Tampoco estaban en las calles con nosotros. Sin embargo, parece no molestarle las adhesiones de última hora del prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y la exconcejala de la capital, Macarena Valareso. Yo aplaudo la decisión de Mauricio de estar aquí y no junto a los cómplices del correísmo. Ojo que llevo desafiliada del Partido Social Cristiano más de 8 años, para los que no sabían. En el mismo ámbito electoral, en el puerto principal, de manera sorpresiva este fin de semana, Álvaro Noboa, por 6ª vez, anunció su candidatura para presidente. Acepto la candidatura a la presidencia de la República. De esta forma, hasta el momento son 8 los nombres para la presidencia a la espera de la definición de los binomios, que solo en el caso de Alianza País es caso resuelto. César García, Ecuador TV. Según el libro Narcos, Banqueros y Criminales del escritor argentino Juan Salinas, los entonces gobiernos de Osvaldo Hurtado y de Rodrigo Borja beneficiaron al Banco del Pichincha y por ende a su dueño Fidel Egas Grijalva. Para el escritor y analista político Jaime Galarza, la historia de nuestro país ha estado ligada a los intereses de la banca y por eso no le causa asombro que ahora apoyen a candidatos a la presidencia de la República de su confianza. La partidocracia está venida menos y por eso que lo han sustituido los grandes medios privados, que están todos vinculados a la gran banca privada también, tanto en lo nacional
como en lo internacional. Para Galarza, la relación directa entre banqueros ecuatorianos y políticos la dice el periodista argentino Juan Salinas en su libro Narcos, Banqueros y Criminales. Y ahí está el historial detallado de quién es Fidel Egas, de cómo la izquierda democrática en su gobierno de Borja favoreció con la colocación de la reserva monetaria en el Banco Pichincha, que no tenía ni siquiera una oficina decente en Nassau, en las Bahamas, banquito que era sucursal del Banco Pichincha. Y afirma que este libro fue saboteado en Ecuador para evitar su libre circulación en el año 2006. Que nunca ha podido ser desmentido. Fidel Egas en los últimos meses ha sido cuestionado por el gobierno nacional, por la forma con que se hizo del canal Teleamazonas en el 2000. Teleamazonas ni siquiera se compró, se lo embargó, por una deuda que no se pudo pagar al Banco del Pichincha, por parte de la familia Granda. Otro cuestionamiento es la venta ficticia de dicho medio de comunicación en el 2010. Fallo determinado por la justicia ecuatoriana en mayo de este año. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. En otro tema, el ex enviado especial de Naciones Unidas y actual precandidato presidencial por Alianza País, Lenín Moreno, entregó viviendas a personas con discapacidad en la provincia de Manabí. Veamos. Con abrazos y sonrisa fue recibido Lenín Moreno en Manabí, donde se entregaron 38 casas distribuidas entre Jaramijó y Manta para personas con discapacidad damnificadas por el terremoto. Todas son donaciones de personas particulares, de instituciones nacionales y europeas que han tenido la gentileza de aportar para las casas de personas con discapacidad. Se las entrega amoblada, muy modestamente, pero amoblada, para que las personas puedan empezar a disfrutarlas desde el primer momento. Ya son 180 viviendas entregadas para personas con discapacidad como parte del proyecto Juntos por Ti. Se tiene previsto construir un total de 300 viviendas destinadas a este grupo. Este proyecto es un trabajo en conjunto con los municipios, quienes han facilitado servicios básicos y terrenos. Y hay un compromiso con el compañero Lenín Moreno de entregar los terrenos que se requieran para que todas las personas con discapacidad de la jurisdicción tengan su vivienda. Ya en noviembre no habría por qué tener familias en albergues, porque ya todas las familias van a ser reubicadas. Las familias beneficiadas se mostraron emocionadas y algunas con lágrimas en sus ojos agradecieron por la oportunidad de tener un nuevo hogar. O sea, nosotros vivíamos en una casa de cañita y ya que lo dieron la casa de Lenín Moreno, estamos muy felices. Créanme, lo estoy agradecido a ellos, al señor Lenín Moreno, por este regalo precioso también que aún no lo esperaba. Yo agradezco mucho, bueno, a las personas que me han ayudado, las personas que han puesto un granito de arena para ayudar a las personas incapacitadas. Muy feliz, contenta, mis niños también. Justo ellos habían soñado con una vivienda y ahora se las ha hecho realidad. Desde Manta, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. 6 de la mañana, 43 minutos, avanzamos con información. A partir del 2017, los servidores públicos de todo rango a nivel nacional realizarán las declaraciones patrimoniales juradas a través de Internet. Esta medida permitirá que la información sea pública y ya no será necesario presentar la documentación ante un notario. Desde enero de 2017, los funcionarios públicos aplicarán una nueva modalidad para presentar sus declaraciones patrimoniales juradas en línea. Esto gracias a la aprobación de la ley promovida por la Comisión de Transparencia y Control Social de la Asamblea Nacional. Porque ahora sí vamos a tener una ley para poder actuar, no para perseguir, sino para transparentar y obtener información directa. Mejorar la posibilidad de la transparencia de nuestra gestión como servidores públicos ante los ciudadanos. Son más de 500.000 funcionarios públicos, 3.500.000 declaraciones recibidas desde 2007 hasta la fecha y 28 millones de documentos en bodega. Lo que se busca con la aplicación de esta ley es ahorrar tiempo al reducir trámites y dinero por evitar gastos innecesarios y además la acumulación de documentos, ya que al presentar la declaración en línea, esta tiene el mismo valor legal como parte del pacto ético promovido por el Gobierno Nacional. Teníamos que imprimir el formulario, llevarlo, luego tenerlo que llevar a la notaría, pagar entre
$25 aproximadamente, un costo de alrededor de $10 millones entre todos los funcionarios públicos del país. Asimismo, de registrarse alguna irregularidad en la información presentada, se aplicará la acción de auditoría al funcionario público, cónyuge e hijos menores de edad, para determinar la veracidad de la declaración y evitar alguna serie de delitos. Entonces, si usted ha falseado la verdad, ahí tiene el primer caso, que es un delito, que es el perjurio. El otro, el de ocultamiento de información, que también es un delito que va a la fiscalía. Tercero, si usted incrementa su patrimonio, un nuevo delito, enriquecimiento ilícito. La nueva modalidad de entrega de declaración patrimonial será socializada en todo el país de manera paulatina. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Amigas y amigos, es momento de revisar lo que pasa en el resto del planeta. Y le contamos que el expresidente de Uruguay, Jorge Barol, falleció luego de que el pasado 14 de octubre sufriera una caída que le provocó un traumatismo craneal y que lo dejó en un estado delicado. Barol estuvo en el mandato entre el 2000 y el 2005 y fue considerado como una de las figuras clave de la política uruguaya, además de dirigir al país durante la más reciente crisis económica. El expresidente murió un día antes de cumplir 89 años. El 30 de octubre iniciará la mesa de diálogos entre la oposición y el oficialismo venezolano. El acuerdo, que busca lograr una convivencia pacífica, se da horas antes de movilizaciones convocadas para esta semana por ambos sectores. Veamos. Un sorpresivo acuerdo entre la oposición y el oficialismo venezolano se dio este lunes. Esto luego de la jornada violenta que se registró el fin de semana, cuando el Poder Legislativo se declaró en rebelión una vez que se suspendió la primera fase de la activación del referendo revocatorio de mandato, alegando que existían irregularidades. Incluso anunciaron el inicio de un juicio político en contra de Nicolás Maduro por romper el hilo constitucional en el país. La intervención de los delegados del Vaticano, UNASUR y expresidentes que han trabajado en los diálogos de mediación entre las partes, permitieron definir la primera reunión que se realizará el 30 de octubre en la Isla Margarita, en donde se abordará una alternativa para una convivencia pacífica. Así lo anunció el enviado papal a Caracas, Monseñor Emil Paul, minutos después de que el propio Papa Francisco recibiera en el Vaticano a Nicolás Maduro en un sorprendente e histórico giro diplomático. Afortunadamente ha coronado felizmente, espero que se consolide. Y las comisiones de trabajo que se van a establecer y los temas que se van a establecer, la Comisión por la Verdad, la reparación de la víctima y la no repetición de la violencia. Sin embargo, la decisión no es del agrado para todos los actores políticos. Diosdado Cabello, diputado oficialista, aseguró que no permitirán injerencias extranjeras. Ojalá en esa derecha logren ponerse de acuerdo entre ellos, porque unos quieren y otros no. Pero como ellos en verdad no se gobiernan, están esperando que le den la orden desde arriba. Mientras el ex candidato a la presidencia, Enrique Capriles, ve con escepticismo estos diálogos. Ojo, su santidad, ojo, ojo. Nosotros estamos lidiando contra el diablo. Sépalo el Papa Francisco. La lucha que estamos dando nosotros, los venezolanos, contra unos diablos. Otro de los acuerdos que se abordaron durante el encuentro entre el oficialismo y la oposición es que ambas partes velarán porque las protestas previstas para esta semana sean pacíficas. La oposición prepara para mañana la toma de Venezuela. Carlos Flores, Ecuador TV. Es tiempo de los deportes y mañana arranca la fecha 16 del Campeonato Nacional. Se juega el Clásico del Astillero y Diego Valencia nos tiene los detalles. Gracias, Vanessa. Buenos días, un abrazo para todos y bienvenidos a la información deportiva. Mucho que decir acerca de este clásico, sobre todo por la connotación, por esta altura en la que se va a disputar este partido, me refiero a la temporada, y todo lo que está en juego. Emelec tras los pasos de Barcelona. Mientras tanto, el ídolo del Astillero pretendiendo que no exista una final, sino poder consagrarse al término de esta segunda etapa como el gran campeón del año 2016. Pero qué decir, primero de Emelec, las novedades precisamente del cuadro que será local este próximo miércoles a las 16 horas en el estadio, el remodelado estadio George Capwell de Guayaquil. Emelec cumplió su práctica en el Polideportivo de Los Amanes, donde el técnico Alfredo Arias basó los trabajos en definición. El objetivo de los azules será alcanzar la victoria e igualar a Barcelona en la tabla de posiciones de la segunda etapa del torneo nacional. Entre los jugadores existe el concepto de que normalmente los clásicos son partidos diferentes donde todos quieren estar. Para el jugador azul, este choque será complicado, destacando que el rival ha logrado una regularidad importante. Bueno, ahora hay que pensar en lo que viene, va a ser complicado, pero
Ahí estamos en la pelea todavía. Los eléctricos recibirán a Barcelona el miércoles desde las 16 horas en el Estadio Capuel, en el tradicional clásico del Astillero. Mientras tanto, Barcelona con ausencia aún de Pedro Pablo Velasco, y quien lo reemplazará precisamente será Tito Valencia, quien ya estuvo frente a River Ecuador en la última fecha. Es parte de las novedades de este cuadro de Barcelona que, como ya lo dijimos en la introducción de este segmento, pretende de que no existan finales, sino consagrarse nuevamente campeón del fútbol ecuatoriano sin disputar esa tercera etapa. Las novedades del ídolo del astillero en esta nota de nuestro compañero Ramón Morales desde Guayaquil. Luego de la victoria frente a River Ecuador, Barcelona volvió a los entrenamientos con la mirada puesta en el siguiente partido por el torneo nacional. Los toreros visitarán el miércoles a Emelec en el estadio George Capwell, en partido diferido por la segunda etapa del campeonato. El objetivo será alcanzar los 3 puntos y mantener la ventaja en la tabla sobre el rival. Sí, son 3 puntos que por ahí nos permite seguir soñando el objetivo que nos pusimos a principio de año. Ahora todos los partidos hasta que se acaben van a ser finales para nosotros. Los jugadores del cuadro canario se refirieron al conjunto millonario y la expectativa que representa jugar el clásico del astillero. Ya estamos mentalizados en lo que se viene el miércoles, vamos a tratar de ganarlo y tener los 3 puntos que nos sirven. La principal novedad en los barcelonistas será el retorno del volante Damián Díaz, quien cumplió los 4 partidos de suspensión. Allí las novedades del ídolo del astillero y también de Emelec, el clásico que se viene este miércoles a las 4 de la tarde, definitivamente uno de los partidos más importantes de la presente temporada. Imperdible. Vamos a cambiar de tema y nos metemos en la Serie B, porque este fin de semana ganó Macará. Triunfó 2-0 frente al conjunto del Imbabura y eso prácticamente le da la chance de encaramarse como el favorito para ser campeón. Pero antes, este choque, Liga de Portoviejo frente al Colón, se enfrentaban en un choque, al menos con un sabor especial. No hay que decirle clásico, ni mucho menos por el hecho de ser equipos manavitas. Un partido especial por ser del mismo barrio, del mismo reducto. Aquí, Arkedis Moreira, el súper flaco, con el puño arriba, festejando a los tiempos, marcando con la camiseta de La Capira, el ex Macará también, Deportivo Cuenca y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Es uno de los puntales del equipo de La Capira, que el próximo año aspirará a hacer lo que no pudo en este. Se encuentra allí a mitad de la tabla, sin mayores aspiraciones. Le ganó al Colón por 2-0 y aquí está el segundo tanto de Pablo Parada al minuto 13, marcando o ampliando la diferencia y por supuesto llevándose esos 3 puntos importantes, digo, al menos para hacer un buen año en la Serie B del fútbol nacional. Se enfrentaban Portoviejo y Colón, 2-0. Victoria de La Capira. Aquí existía otro chance para los de la Liga de Portoviejo. Se marcó el penal. Sí, es penal. El arquero dice no. El árbitro dijo sí. Y marcó el punto. Y se vendría para el remate el mismo Parada, pero la pelota que es despedida de la cancha por parte del portero del Colón. Se repetía el penal. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Pidieron que se repita el penal porque se le salió el portero. Sí, se salió el portero. Pero si esos penales serían de repetirlos en cada cancha del mundo, yo creo que todos se deberían nuevamente repetir. Tarjeta amarilla por excesos en el reclamo y como ya tenía una, se fue expulsado el portero del equipo rojo en medio de la alegría, la algarabía de los hinchas de La Capira. Y luego llega el mismo delantero para echarla de la cancha. Sí, señor. El ex Aucas fue el que intentó picarla, pero al más allá. 2-0, victoria de La Capira. 3 puntos para el equipo portovejense. Y ahora sí, nos metemos al plato fuerte de esta Serie B del fútbol ecuatoriano. El ídolo ambateño le ganó al Imbabura por 2-0 en el primer minuto. Llegaba Ángel Ledesma para marcar este tanto. En realidad, quien le empuja al final es uno de los defensores del equipo imbabureño. Vamos a ver la reiteración de la jugada. Penayo en la habilitación. Ledesma, que mira a su compañero mejor ubicado. El pase. Y la pierde el defensor para meter la pelota
en el arco propio. Ganaba Macará ya en el primer minuto de juego, sí, primer minuto. Y más tarde Penayo, a los 72 del partido, marcaba de esta forma. Y el olé, olé, olé se empezaba a escuchar desde las gradas del Bellavista, porque Macará ya está en la serie grande del fútbol ecuatoriano para enfrentar a Barcelona, para enfrentar a Emelec. El señor Carlos Rabascal dice: los esperamos en el Capur el próximo año a los celestes. Clan Juvenil se enfrentó al Manta y empataron 1-1. Liga de Loja le ganó al Deportivo Quito, claro, porque el Quito no va más ya en esta temporada, por consecuencia, por reglamento. La victoria de 3-0, 0-2, perdió el conjunto de la Espoli frente al Centro Deportivo Olmedo, y el Gualaceo empató 1-1 en el Azuay con el técnico universitario. Macará es el líder absoluto de la tabla con 76 puntos más 42 de gol diferencia, sumó 60 el Clan Juvenil. Gualaceo también con 60 más 9, se ubica en la tercera casilla. El técnico universitario está en la cuarta posición con 55 y más 1. El Manta en el quinto lugar con 51 menos 1. Y de allí el Imbabura, Liga de Puerto Viejo, Olmedo, Liga de Loja, Espoli se debaten en el medio de la tabla. Ojo que la Espoli aún y también Liga de Loja no están salvadas de la posibilidad del descenso. También lo meto en este grupo al Olmedo, porque el Colón, que es 11º, tiene 37, menos 7 de gol diferencia, y faltan todavía 7 fechas para la terminación de este campeonato. El Deportivo Quito, nada que hacer, está ya en la segunda categoría de la provincia de Pichincha. La próxima fecha de la Serie B del fútbol ecuatoriano, esta es la 38. Sí, señores. Olmedo frente al Gualaceo, Imbabura frente al conjunto de la Espoli, el Colón recibirá al Clan Juvenil, el Manta recibirá a Macará. Si Macará gana este partido, está ya en la Serie A del fútbol ecuatoriano como campeón de la Serie B. Deportivo Quito frente a la Capira y Técnico Universitario frente a la Liga de Loja en el Bellavista ambateño. Nos metemos en el fútbol mexicano, porque allí en América de este país, este año está cumpliendo 100 años de historia. Y dentro de estos 100 años tiene como parte de la misma a varios jugadores ecuatorianos, entre ellos Ítalo Estupiñán, el mismo Narciso Mina o Cristian El Chucho Benítez. Y por si las coincidencias fueran pocas, Michael Arroyo, que es parte de la América, pues ya consiguió su gol número 100. El gol número 100 de los ecuatorianos en el América. Fíjense, Cristian Benítez, con un total de 52 goles, todos conseguidos en la Liga Mexicana, es el máximo anotador con la camiseta del América. Le sigue Michael Arroyo, que ya ha conseguido 21, 13 en la Liga MX y 2 en la Copa México. Esta es la Copa México, auspiciada también por la Confederación Mexicana. Narciso Mina en el tercer lugar con 13 goles, 5 convertidos en Liga, 8 en Copa México. Está dentro del top 3 de los de mayor goleo con la camiseta del América mexicano. Ítalo Estupiñán consiguió 10, todos en la Liga MX. Renato Ibarra lleva apenas 3, este año apenas se unió a la disciplina de las Águilas del América. 1 en Liga, 2 en Copa, y Luis Fernando Saritama consiguió solo 1, no le fue tan bien con las Águilas del fútbol en México. Con eso nos despedimos, pero momentáneamente. Prometemos volver más adelante con más información y, por supuesto, más notas y novedades acerca del mundo del deporte. Un abrazo para todos. Buenos días. Buen día, Diego. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso tenemos las entrevistas con Carlos Rabascal. No se aparten de sus pantallas. Son gente sencilla, los Amish, con comunidades en 28 estados de los Estados Unidos. 85% de sus miembros recibe el bautismo de la iglesia y viven como Amish el resto de su vida. Si dejas a los Amish, tienes que sobrevivir por tu cuenta. Me enseñaron desde que era muy pequeño que si dejas a los Amish, te vas al infierno. National Geographic nos trae Amish, martes 20 horas. Ecuador TV, somos todos. Desde que llevé mi oficina a la casa, todo está mucho más tranquilo, doctor. Mi bebé está creciendo, ya puede tomar leche, lo cual es buenísimo.
porque Nutri está de promoción y bajó de precio. Mi bebé ya casi no se cae. Cada día hace menos berrinches. Y hace muchas menos travesuras. Todo está mucho más tranquilo, doctor. Le mencioné que Nutri bajó de precio. No te aseguramos una vida tranquila, pero sí un paso más para conseguirla. Vive bien, vive Nutri. Amo mi trabajo. Y recorrer Pichincha para mí es descubrir nuevas fuentes de inspiración. Es sentir el esfuerzo plasmado en grandes obras, que para algunos significa un sueño cumplido. Obras que mantienen vigente la emoción del reencuentro y la satisfacción de llegar seguro, que nos hacen ver el futuro desde otra perspectiva. Que rescatan el valor de esa unidad que nos llena de orgullo. Recorrer Pichincha es sentir la tranquilidad del hogar. Es descubrir cosas que nos motivan a seguir construyendo una mejor provincia. Gobierno de Pichincha, eficiencia y solidaridad. Amigas y amigos de Al Mediodía, ¿conversan ustedes en casa sobre la educación sexual? Bueno, precisamente ese será el tema que trataremos aquí en Al Mediodía, la educación sexual en niños y adolescentes. 12 en punto es la cita con nosotros, les esperamos porque usted es el importante en este programa. Claro que sí. Hoy, a las 12 horas. Ecuador TV, somos todos. Bienvenidos amigos televidentes, en este día martes 25 de octubre tenemos la presencia de Pablo Calle, ministro subrogante del Trabajo, con quien vamos a conversar sobre los indicadores que nos dieron a conocer en esta última semana en relación al desempleo y subempleo, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Pablo Calle, ministro de Trabajo encargado, muy buenos días, bienvenido. Hablemos sobre estos indicadores. Gracias, Carlos. Buenos días. Un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha. También quiero enviar un saludo de parte del ministro de Trabajo, que se encuentra este momento en Ginebra teniendo una cita en la OIT, hablando con el director de la OIT y también promoviendo el tema del teletrabajo, que fue lanzado hace pocas semanas exitosamente por el gobierno de la Revolución Ciudadana y que ha empezado a dar signos positivos de acogida por parte del sector empresarial. Ok, comencemos entonces con los indicadores. Bien, Carlos, mencionarle al país que estamos optimistas. Las cifras del empleo han mostrado que se están estabilizando. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, estamos en una situación poco menos favorable, digamos, que el año anterior, pero no hemos perdido empleo. No hemos perdido empleo y adicionalmente, como lo ha mencionado el sector de política económica del gobierno, tenemos una situación positiva, digamos, la economía se empieza a reactivar, vemos que las exportaciones han mejorado y adicionalmente en temas del empleo yo quiero mencionar que en el último trimestre, por ejemplo, hemos visto un incremento en las afiliaciones, que es en el empleo adecuado, de alrededor de 6.000 nuevas afiliaciones. Hemos tenido durante el último año una reducción, digamos, y caídas permanentes en el empleo adecuado, y hemos visto ya en el último trimestre alrededor de 6.000 nuevas plazas de empleo adecuado, que es absolutamente positivo, digamos. ¿Qué es lo que esperamos hasta finales del año? Esperamos ver una ligera recuperación y esperamos para el próximo año efectivamente ya tener a la economía plenamente reactivada. Entremos a un análisis cualitativo de los indicadores. Usted me dice, Pablo, que no se ha perdido empleo. En algunos sectores sí ha habido una disminución, en otros ha habido un incremento, en el consolidado pues puede ser que estemos igual, pero la posición de ahora en relación al año anterior no es de las mejores. Así es, sin duda. Ok, ahora, el tema pasa porque el indicador del subempleo o del empleo no adecuado o inadecuado sí ha subido. Y en ese sentido, ¿cuáles son las estrategias del gobierno nacional para contrarrestar ese indicador de empleo inadecuado, que tampoco es malo, lo que pasa es que tenemos que migrarlo al empleo adecuado? Así es, por supuesto. Cuando hablo que no ha existido pérdidas adicionales en relación, estoy hablando en relación a este año. La medición que hicimos en marzo nos mostraba un desempleo del 5.7%.
en junio del 5.3% y ahora en septiembre del 5.2%. Evidentemente, si comparamos septiembre de este año con el del año anterior, sí que tenemos una pérdida del empleo de alrededor de entre 80 y 90 mil plazas de empleo. ¿Por qué hago esa precisión, Pablo? Sí. Porque tenemos que comparar manzanas con manzanas. Es decir, si hay un impacto negativo en ese sentido, lo importante es que en este último trimestre ya estamos viendo que la curva comienza a revertirse. Y el tema es que hay que fortalecer esa tendencia. Exactamente. Mencionar que si bien es cierto las cifras vemos una reducción del desempleo, estadísticamente no es significativo. ¿Qué quiere decir esto para la ciudadanía? Que no podemos decir categóricamente que el desempleo está reduciendo. Ahora, en relación al tema que usted ha mencionado y que es importante del empleo inadecuado, comunicar a la ciudadanía. El empleo inadecuado, digamos, no quiere decir un empleo necesariamente malo. ¿Qué tenemos dentro del empleo inadecuado? Tenemos el subempleo, bueno, en este caso sí es gente que quiere y tiene disponibilidad de trabajar y que no puede conseguir más horas de trabajo o acceder al menos al salario básico unificado. Pero también tenemos el otro empleo no adecuado, que es gente como los estudiantes que no tienen deseo o disponibilidad para trabajar más. ¿Por qué? Porque son estudiantes y están trabajando, digamos, a tiempo parcial. Y también está el empleo no remunerado, que es el señor que tiene su tienda en el cual está empleado su esposa, en el cual probablemente está empleado su madre. Y, claro, mencionar que los actores políticos que en este momento empiezan a querer hacer daño al país, no al gobierno, dicen que todo esto es empleo, que todo esto es desempleo, digamos, llegando a conclusiones absurdas de que el desempleo en el país es bordea en el país hay que comenzar a hablar con seriedad y con responsabilidad. El empleo inadecuado no es desempleo, es simplemente un empleo que hay que comenzar a mejorar su calidad. Desde ese punto de vista, si cojo yo el universo de la población económicamente activa, y esto debería ser parte del debate a las próximas elecciones, porque no es de ahora, esto viene desde hace ya algún tiempo, el 50% está afiliado a la Seguridad Social y el otro 50% no está afiliado a la Seguridad Social. Correcto. Y es ahí donde tenemos que poner el punto en la llaga para poder trabajar en políticas y estrategias de Estado a efectos de poder mejorar esa calidad. Desde ese punto de vista, el Gobierno Nacional, ¿qué está estableciendo como estrategia? Bien, nosotros aprobamos, bueno, no nosotros, de la Asamblea aprobó una ley de un proyecto enviado por el Ejecutivo en relación a cómo cuidar el empleo. Okay. ¿Qué hemos hecho? Los resultados que hemos visto, el ministro de Trabajo en rueda de prensa la semana pasada lo mencionó, alrededor de 7.000 personas se han beneficiado de la jornada prolongada, de la jornada reducida y del contrato juvenil. Adicionalmente, para aquellas personas que han perdido su empleo, tenemos ahora el seguro de desempleo que antes no existía, Carlos. Uno se quedaba sin trabajo y no tenía ninguna fuente de ingresos para poder sustentar a su familia. Hay 22.500 personas que se han acogido al seguro de desempleo. ¿Y esto qué permite? Que la demanda agregada, digamos, no reduzca y que efectivamente la economía pueda seguir teniendo personas que consumen y que no tenemos una reducción, digamos, en la demanda de la ciudadanía. Ahora, este dato es interesante porque si bien esto no es una solución estructural, pero sí es una ayuda importante, 22.500 personas que se han acogido al seguro de desempleo de un universo de afiliados ¿de cuánto? Porque este seguro de desempleo es de la Seguridad Social. Así es. Bueno, lo que podríamos hablar es, digamos, de las personas que han perdido su empleo. Es que a eso voy. Es decir, de ese universo afiliado, que si no me equivoco, más o menos es 1.500.000, 22.500, es, si bien es importante en términos de vidas humanas, en términos de seres humanos, el indicador en relación al gran universo no es muy representativo. Pero bueno, tendríamos que hablar de los desempleados, Carlos. Estamos hablando de que alrededor en el año tenemos entre 80.000 y 90.000 desempleados. Quiere decir que la cuarta parte de estas personas se han acogido al seguro de desempleo. Recordemos que este sistema de protección, digamos, se activa una vez que las personas están alrededor de 3 meses sin empleo. O esa cuarta parte es la que ha estado afiliada. Ojo con eso. Estamos hablando... Lo que estamos hablando es únicamente, exactamente, sí, que han estado afiliados a la Seguridad Social, porque precisamente es únicamente para quienes estaban afiliados a la Seguridad Social, sí, efectivamente. Pero ahora, ¿qué más está haciendo el gobierno? Y esto no corresponde, digamos, al Ministerio de Trabajo, pero es fundamental saber los incentivos que están brindando
al sector de la producción para que vengan nuevas inversiones al país. Vemos que el crédito se ha recuperado. El gerente del Banco Central ayer lo mencionó. Tenemos alrededor de un incremento de 3.200 millones de dólares en los depósitos y esto evidentemente está viéndose una reactivación económica porque los bancos empiezan a prestar y esto redunda pues en que las empresas puedan generar mayores inversiones. El llamamiento aquí es obviamente a la gente que está empezando a hacer política y que dicen que lo hacen por el país, a que no distorsionen las cifras en relación al empleo. Vemos que estamos viendo síntomas de mejora en la economía y lo que pedimos es un compromiso con el país y evidentemente necesitamos mejorar la confianza. Ustedes mencionaron y ustedes propusieron el tema del contrato de trabajo juvenil. ¿Cuál ha sido la evolución de este rubro desde que se lo implementó? Bien. El contrato juvenil empezamos a registrarlo desde hace un par de meses con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y vemos que a la fecha hemos tenido alrededor de 1.200 contratos juveniles que se han registrado. Estamos dando un mayor énfasis, un mayor impulso al tema y estamos estudiando medidas adicionales que se puedan implementar en el último trimestre de este año, justamente orientados a fortalecer el empleo dentro del sector de los jóvenes, que es el más afectado en realidad dentro de la economía. Entonces, a ser optimistas, el gobierno está trabajando permanentemente para mejorar el empleo y muestra de aquello, tenemos disposición del presidente de la República, el gabinete lo ha dicho, vamos a orientar las inversiones públicas en aquellos sectores que puedan generar empleo de manera inmediata. Okay. Voy a hacerle una pregunta de un sector de la población que a mí me preocupa mucho, y me preocupa mucho porque lo he podido conocer por la cantidad de correos electrónicos y llamadas y visitas que me han hecho, y es el segmento o el sector de la población, me refiero a mujeres entre unos 38 y 55 años de edad, y que en algunos casos todavía son madres de familia y madres de familia, líderes de esa familia en ese sentido. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Trabajo como para poder atender a este sector de la población, mujeres en esa franja de edad que no tienen empleo, que ya no las quieren contratar por la edad y que de pronto puede haber una estrategia pública a partir del Estado, casualmente con esto que ustedes acaban de lanzar, que es el teletrabajo? ¿No podría ahí de pronto generarse una oportunidad para ese sector de la población? Pablo Calle. Mire, el tema del teletrabajo es fundamentalmente orientado a apoyar a este tipo de personas, por ejemplo a las mujeres, que precisamente muchas veces son discriminadas en el lugar de trabajo porque tienen que cuidar a la familia, tienen que cuidar a los hijos. Pero ¿cómo pasamos el diagnóstico a la acción? ¿Cómo las involucramos? Porque están ahí, son ecuatorianas, son ciudadanas y necesitan esa oportunidad. Mire, el Ministerio acaba de lanzar el tema del teletrabajo. Tenemos hasta el momento 500 empresas que nos han presentado interés y que nos han dicho cómo funciona. Hemos lanzado un piloto ya en el Ministerio del Trabajo para poder permitir que trabajadores puedan estar desde su casa. Entonces, esperamos que efectivamente en este segmento que usted acaba de mencionar tengan este espacio para que puedan trabajar desde sus hogares y que el empleo no pueda, pueda seguir mejorando. Quiero dar una cifra que es fundamental en relación al tema del empleo. Ecuador, pese a la situación complicada que hemos tenido, a la caída del precio del petróleo, al tema del dólar que ha sido fuerte en comparación con las monedas vecinas, al tema del terremoto, nuestro desempleo es del 5.2%, que es uno de los mejores, digamos, de la región. Perú tiene el 7.1%, Chile el mismo, Uruguay el 7.5%, Colombia el 8.9%, Argentina el 9.3%. Entonces, mencionar que debemos ser optimistas, que estamos mejorando y que vamos a salir de este bache. Voy a hacer abstracción del Ecuador por un momento y me voy a ubicar en las cifras que Pablo Calle acaba de indicar en relación a los otros países. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque, claro, cuando se habla de las cifras del Ecuador, comienza entonces el discurso político, si es creíble o no es creíble. Bueno, los otros países son fuentes oficiales de esos países y también dados por la CEPAL. Y la CEPAL es un organismo de Naciones Unidas. Entonces, quiero hacer un análisis comparativo rapidito para su reflexión, no para que me crean. Mi labor es darles y otorgarles y extenderles insumos para sus conclusiones. Mucho se dice hay que traer inversión extranjera directa para bajar el desempleo. Y se compara con Colombia y con Perú. La inversión extranjera directa es importante en tanto en cuanto vaya orientada a satisfacer necesidades estratégicas del país. Pero si fuera por esa inversión extranjera directa,
los indicadores de desempleo de Colombia y Perú fueran muy inferiores. Sin embargo, no disminuyen. Y si ustedes ven la evolución, no disminuyen. Ahí no está la solución. Comencemos a ampliar nuestro análisis y nuestra profundidad en cuanto a la visión para saber dónde tenemos que atacar en el país. Con esto no estoy diciendo que no venga inversión extranjera directa. Con esto lo que estoy diciendo es que la inversión principal debe ser la de los ecuatorianos en el sector productivo, que en vez de estar en los paraísos fiscales como 36.000 millones de dólares, deberían estar acá apalancando una economía, porque si esa plata estuviera aquí, no tuviéramos la crisis que estamos viviendo el día de hoy, o la coyuntura, o la recesión, como quieran llamarlo. Pablo Calle, muchas gracias. Gracias, Carlos. Nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos de inmediato. Ecuador ha invertido en megaproyectos, hidroeléctricas, proyectos multipropósitos. Pero ¿cuál es su situación y el beneficio real para el país? De estos y otros temas, como la situación de la refinería de Esmeraldas, los abordaremos con el vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glass Espinel, en De Cara al Futuro. Un encuentro con el vicepresidente Jorge Glass. Hoy, 22 horas. Ecuador TV, somos todos. Consejo Ciudadano. La comunicación es un derecho que nos pertenece a todos y es momento de ejercerla. Por ello, los medios públicos del Ecuador ponen en marcha el Consejo Ciudadano. Durante la segunda etapa de este proceso, la comisión evaluadora admitió a 28 postulantes. Las personas que se presentaron a la convocatoria pueden verificar si fueron admitidos ingresando a la página www.mediospublicos.es. Una vez que los postulantes fueron notificados, se inicia el proceso de impugnaciones que podrán presentarse hasta el 14 de octubre de 2016. El proceso de evaluación culminará el 31 de octubre, porque la comunicación es tu derecho. Involúcrate, participa y contribuye. Medios Públicos del Ecuador. Somos todos. Más información en www.mediospublicos.es. consejociudadano@rtvecuador.es. No quemes los billetes. No dejes tus billetes en los pantalones que vas a lavar. Ya no se aceptarán más cambios de billetes con daños severos. Cuídalos. Más información en www.bce.es. En 100 años, nada será como lo conocemos hoy. La ciencia y la tecnología habrán cambiado todas las áreas de nuestra vida. El trabajo y la educación no serán la excepción. Y las pistas de ese futuro posible ya están entre nosotros. Mundo del Futuro. Jueves, 20 horas. Ecuador TV, somos todos. Emisor. Mensaje. No hay libertad de expresión. Uno puede expresar sus convicciones sin faltarle respeto. La Asamblea Nacional fue tomado esta mañana. Receptor. ¿Cómo usted interpreta los mensajes? A contramano, este lunes 22 horas. Ecuador TV, somos todos. Bueno, continuamos en Pensamiento Crítico en este día martes 25 de octubre. Estamos con Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas del SRI. Aquí le damos la bienvenida. Leonardo Orlando, nombre de artista. Así, bueno. Como Leonardo Fabio. Pero bueno, vamos a ver si esas habilidades también de artista han hecho que se revierta en términos positivos, evidentemente, la recaudación tributaria. Muy buenos días, Carlos, y a todos los ecuatorianos. En efecto, tenemos noticias positivas y alentadoras. Así como en los primeros 5 meses del año fuimos objeto de análisis, la institución, las cifras de recaudación, el gobierno con el desempeño económico, y se hablaba mucho de
el desempeño del impuesto al valor agregado. Por el incremento de 2 puntos de luego el 16 de abril. Incluso antes, Carlos, se venía analizando a través de medios de comunicación, mercantiles y también de analistas económicos o políticos de que cómo podía presentarse un incremento temporal de 2 puntos si venía cayendo la recaudación. Bueno, incluso si antes había de que una se tendencia a la baja. Y en Eso efecto, hay que reconocerlo. Había una tendencia a la baja. Y lo hemos reconocido con un impacto, un shock externo de más de 9.000 millones de dólares en exportaciones a nivel fiscal, un ajuste de más de 6 puntos del Producto Interno Bruto, el más grande de la región, tiene una incidencia en los impuestos que miden la transaccionalidad de alguna manera, como el impuesto al valor agregado y las retenciones en la fuente, que reflejan el desempeño de las ventas y de las compras. En este caso, en efecto, los primeros 5 meses del año fueron meses difíciles, pero desde junio evidenciamos sostenidamente, junio, julio y agosto tuvimos un muy buen mes de recaudación. Septiembre fue el mejor mes del año en recaudación y octubre, en la proyección que tenemos, ya con las cifras cortadas al 20 de octubre, los primeros días de vencimiento, nos permite ya hacer una proyección. El mes de octubre sería el mejor mes del año en cuanto a recaudación. Es decir, la curva se comienza a revertir hacia arriba. El tema es, está marcando ya una tendencia. La pregunta es esa. Estamos marcando una tendencia de incrementar ya la recaudación, lo cual significa que se está incrementando la facturación del sector productivo. En efecto, Carlos, nosotros hacemos análisis donde aislamos cualquier efecto de las contribuciones solidarias. Hacemos también el análisis aislando el efecto de la remisión del año anterior. Estamos hablando de IVA puro. IVA puro, y lo desagregamos incluso entre el IVA proveniente del sector privado y el IVA proveniente del sector público, porque el IVA proveniente del sector público siempre dijimos que la variable de ajustes iba a ser la inversión. Entonces, con un menor nivel de inversión, con 6 puntos de ajuste, el presupuesto general del Estado es cerca de 6.000 millones de dólares menos que el año anterior. Hagamos ese análisis. Ese análisis nos da... Separemos lo privado y lo público. En lo privado, ¿cuál ha sido el comportamiento? En el mes de septiembre tuvimos un crecimiento de 4%. Tuvimos ya 300 millones de dólares de recaudación versus 290 millones de dólares de recaudación en el IVA. Es decir, en valores absolutos 10 millones más, en términos relativos 4 puntos más. 4 puntos más. 4 puntos más. Pero ¿el indicador de inflación cuánto es? Bueno, el indicador de inflación está en el orden del 3%. Ya, si quisiéramos aislar incluso de valores reales, aislando la inflación, tenemos ya valores pero todavía positivos. Estamos poco. Hay que seguir, pero está pequeño todavía. Todavía está pequeño. Creemos que el mes de octubre se va a consolidar, se va a seguir incrementando, mejorando los niveles de recaudación y esperamos cerrar ya en todos los impuestos con una mejora, siendo muy conservadores en las estimaciones, con una mejora respecto del mismo periodo del año anterior que supere el 2%. Y en el caso del IVA, al mismo periodo del año anterior habría un incremento del 2%. Eso es lo que me está diciendo. Sí, en la proyección de octubre. Ya. Muy conservadoramente, porque el crecimiento que llevamos a la fecha, al corte del 20 de octubre, es cercano al 8%. Estamos preveyendo un crecimiento más conservador de al menos el 2%. Es decir, que sería el tercer mes consecutivo, principalmente en el IVA, que tenemos un desempeño importante. El mes de junio ya hubo un crecimiento importante en el IVA, pero somos muy objetivos en el análisis, muy honestos intelectualmente en el análisis. Hubo un adelantamiento de las compras, porque ya se conocía que el IVA iba a regir con los 2 puntos en el resto del país, excepto Manaví y Esmeralda. Una reacción normal. Entonces, en mayo hubo un adelantamiento de las compras y eso se reflejó en junio. Pero ese 2% todavía está un punto por debajo de la inflación, con lo cual hay que establecer estrategias para fortalecer ese crecimiento. Bueno, el efecto del incremento temporal de los 2 puntos, así como las contribuciones solidarias, tiene resultados también totalmente favorables. Se han superado las expectativas, ya estamos en el orden de los 900 millones de contribuciones solidarias y eso, lo importante, Carlos, es que todo eso se devuelve a la economía. Principalmente se contrata con proveedores de las zonas afectadas por el terremoto, pero tiene una incidencia nacional porque hay demanda de bienes y servicios que no se producen en las zonas afectadas. Lo que pasa es que dentro del análisis cualitativo que yo estoy haciendo y que lo comparto con Leonardo Orlando y con la audiencia es, si bien estamos con 2 puntos, en ese consolidado, 2 puntos, 1 punto por debajo de la inflación, que todavía está por debajo de la inflación, lo importante es que ya se está marcando la tendencia de
de incremento, y eso es fundamental. La tendencia de mejoría en las cifras fiscales, en las cifras macroeconómicas es irreversible. Me precedió el compañero viceministro de Trabajo, Pablo Calle, y él tenía las cifras que nosotros también las venimos monitoreando en el Frente Económico de recuperación del empleo en cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social. Los meses de agosto y septiembre son favorables, y en cuanto a la recuperación de depósitos, al crédito, otras variables como la inversión, tanto del sector público como del sector privado. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la reconstrucción ha generado un efecto de dinamismo productivo. En Manaví y Esmeralda son más de 14.000 nuevos establecimientos que se han aperturado desde el 16 de abril, desde la fecha de ese trágico suceso del terremoto que afectó principalmente Manaví y Esmeralda. Entonces tenemos signos evidentes de recuperación económica. También medimos las ventas, y las ventas también en los diferentes sectores, unos más que otros, muestran signos de recuperación. Entonces, hasta finalizar el año, la recaudación tributaria, los impuestos que reflejan la actividad económica, como el impuesto al valor agregado, como las retenciones en la fuente, creemos que van a cerrar de manera satisfactoria y creciendo mes a mes. La pregunta es, ¿qué tan sostenible va a ser eso para el primer trimestre del próximo año, considerando dos cosas? Que el último trimestre siempre, históricamente, ha sido muy bueno para el Ecuador por las fiestas navideñas, y el primer trimestre del año siguiente siempre es un poco flojo, tiende a decaer un poco, y a esto se agrega que vamos a entrar a un año meramente político por las elecciones de febrero y abril. Bueno, en efecto, todos los años preelectorales y los primeros años, en los primeros meses, las elecciones serán en el mes de febrero, hay una situación de espera, de calma respecto de las expectativas. Creemos que no va a ser diferente a otras épocas del año. En efecto, el mes de diciembre es el mes pico de la recaudación, que se refleja principalmente en enero. Luego tenemos un importante crecimiento. Hay varios meses que son picos. En marzo es uno de ellos, julio y septiembre, dos meses adicionales que tienen un pico en la recaudación por efecto de los anticipos del impuesto a la renta. Así que consideramos que se mantenga en condiciones normales. Ya la recaudación muestra signos evidentes de recuperación, y consideramos que serán los recursos suficientes para financiar el presupuesto del presente año y del año siguiente, que comenzará con un presupuesto prorrogado. Vamos al tema público. ¿Cuál ha sido el comportamiento del IVA público? Bueno, en el tema público sí hemos tenido un decrecimiento importante, producto de un menor nivel de inversión, de un ajuste en la inversión. No es que no se siguen haciendo escuelas, hospitales, se siguen haciendo las obras, pero en una menor proporción. Entonces, en el sector público sí hemos tenido una disminución en el mes de septiembre del 34%. Pese a ello, y que en el IVA el decrecimiento fue del 42%, tuvimos un resultado positivo. Relacionado al año 2015, septiembre. Es decir, que pese a una disminución importante, la mayor parte de la recaudación proviene del sector privado, en el caso del IVA. Tuvimos una disminución de alrededor de 34 millones. En lo público. En lo público. A pesar de aquello, a pesar de esa reducción en las entidades, y metemos en este conjunto a los proveedores que principalmente dependen del Estado. En total, tuvimos una disminución de cerca de 38 millones, tanto en las entidades públicas, empresas públicas y los proveedores del Estado. Del Estado, que vienen del sector privado. Que vienen del sector privado, pero que dependen principalmente de la contratación pública. Entonces, a pesar de aquello, en el mes de septiembre tuvimos un resultado positivo en la recaudación del IVA, apalancado por la mejoría sustancial, significativa de la recaudación del IVA privado. ¿Está hablando en relaciones porcentuales el resultado positivo? El resultado es positivo porque tenemos 4% de crecimiento en el sector privado. En relación al mismo periodo. En relación al mismo periodo, y la contribución del sector privado en el IVA es mucho mayor a la del sector público. Vamos a lo siguiente, dentro del mix del IVA, público y privado, ¿cuánto representa lo público y cuánto representa lo privado? Bueno, en lo privado puro me refiero. Lo privado puro significarían 311 millones y lo público 40 millones. Estamos hablando de que un poco más del 12% representa el sector público, el 88% representa el sector privado. O sea, que en este momento lo fundamental es que el sector privado se ponga las pilas.
se ponga las pilas, haga su tarea de seguir obviamente invirtiendo en el Ecuador, que esos recursos que hoy lamentablemente en decenas de miles de millones de dólares salieron durante las últimas más de 4 décadas, vuelvan al Ecuador. Se han puesto incentivos, por ejemplo, al retorno de capitales para que una vez que permanezcan aquí al menos 2 años puedan salir sin pagar el ISD. Así que hay importantes también oportunidades de inversión en las zonas afectadas por el terremoto. Esos recursos de ecuatorianos que están en el exterior podrían perfectamente financiar obviamente el dinamismo productivo y comercial. Vamos a eso. A ver, paraísos fiscales. 30.000, algunos dicen 30.000, otros dicen 36.000 millones de dólares fuera del país, en paraísos fiscales o en otros lados, pero el tema es que están fuera del país. Leonardo Orlando me acaba de decir 4 décadas. 4 décadas, estamos hablando de 40 años. Es decir, ha habido un comportamiento sistemático de ir sacando el dinero del país, y es dinero ecuatoriano. No estamos hablando de dinero de empresas extranjeras que vienen, invierten y hacen una repatriación de sus capitales. Estamos hablando de dinero ecuatoriano. Si eso es una realidad, y eso es un comportamiento cultural sistemático, donde se dice que no hay seguridad jurídica, pero tampoco aparentemente la hubo para producir los 30.000 millones, igual se lo llevaron. El tema es, si necesitamos ese dinero, si igual ese comportamiento cultural es histórico y tradicional, ¿qué está haciendo el SRI como estrategia, como política de Estado y estrategia para tratar de repatriar esos capitales que hoy en día mucha falta nos hacen? Bueno, hay un marco claro para que las inversiones, no inversiones de tipo golondrina, sino inversiones de por lo menos en algunos casos de 1 año con operaciones de crédito. En el caso de retorno de capitales, en la reciente ley de incentivos a varios sectores productivos se puso como requisito temporal de que al menos permanezcan 2 años en el Ecuador, puedan salir después de que esas inversiones productivas hayan generado en este caso, sus rendimientos, puedan retornar los mismos sin pagar el impuesto a la salida de divisas. Los dividendos también, en el caso de sociedades extranjeras que quieren invertir en el Ecuador, están exonerados tanto del ISD como del impuesto a la renta, siempre y cuando no estén en paraíso fiscal. Pero respecto específicamente de los paraísos fiscales y de ciertos abusos que encontramos en, por ejemplo, los convenios para evitar la doble imposición, el Ecuador no solo ha cerrado algunas fugas de evasión que tenemos por ese sentido, sino que ha emprendido el señor presidente de la República apenas al día siguiente de la primera publicación de los papeles de Panamá. El 3 de abril fue la publicación, el 4 de abril me llamó y me encargó con todo un equipo técnico del SRI hacer la investigación que derivó en las publicaciones que hizo el SRI, de que tenemos una participación muy importante de los grupos económicos. 94 de los 200 grupos económicos tienen al menos una relación con estudios jurídicos del exterior, y la mitad de ellos aproximadamente con el estudio Mossack Fonseca, que ha sido también el estudio jurídico de Panamá preferido por los grupos económicos del Ecuador. Entonces comenzamos a hacer una investigación sistemática. Ya hemos recuperado alrededor de 40 millones de dólares a producto de la investigación de los papeles de Panamá. También hemos incorporado en los últimos meses una estrategia de combate radical para erradicar a las empresas fantasmas que se han constituido localmente y que han generado gastos por más de 1.800 millones de dólares. Son cerca de 18.000 empresas a las que estamos controlando por esta trama de fraude. Y en el caso de los papeles de Panamá, nosotros pudimos detectar muchos más beneficiarios que los que publicó la base DICIT. Ellos publicaron cerca de 1.850 beneficiarios, nosotros ya llevamos más de 2.100 beneficiarios. En cuanto a empresas, y en beneficiarios, ellos publicaron cerca de 900 beneficiarios, nosotros identificamos más de 1.700 beneficiarios. Identificar no es lo mismo que dar a conocer. Están publicados en la página web del Servicio de Rentas Internas, tanto los intermediarios, que son los estudios jurídicos o consultoras tributarias del Ecuador, están publicadas el nombre de las empresas y están publicados los beneficiarios finales en los casos que se fueron identificados por el Consorcio Internacional de Periodistas o en el caso que nosotros lo hayamos identificado. Entonces, esa sección de transparencia que está promoviendo el Servicio de Rentas Internas del gobierno ecuatoriano, que cambiamos recientemente la norma, la ley de solidaridad, para poder publicar las
prácticas de planificación fiscal agresiva, pero también no solo sus beneficiarios, sino sus promotores, los asesores, que promueven de alguna manera estas estructuras complejas, costosas, que acuden, no acuden el pequeño comerciante, el productor agropecuario, el artesano, el pescador, no, acuden empresas nacionales que tienen estos entramados jurídicos, societarios, de fideicomisos complejos con cuentas en el exterior. Entonces nosotros estamos haciendo un monitoreo también de las cuentas en el exterior que tienen en el Ecuador. Y no solo nos estamos fijando en el estudio de Mossack Fonseca, que tuvo una filtración, sino en otros estudios jurídicos, y estamos cuestionando a esas empresas, a esas personas naturales que hemos identificado que tienen salidas de divisas hacia estos estudios jurídicos, hacia sociedades offshore, que nos indiquen cuál es el motivo de la transacción. Una de las cifras que también el señor presidente ha recogido, que son cifras oficiales del Servicio de Rentas Internas, solo en los 2 últimos años han salido más de 3.300 millones de dólares a los paraísos fiscales por diferentes motivos. Entonces nosotros estamos monitoreando permanentemente. Recuerden que los ecuatorianos, que quienes tienen participación en paraísos fiscales en las sociedades desde el año 2015 ya no pagan el 22%, pagan el 25%. Entonces hay suficientes normas que desestimulan el uso de paraísos fiscales, pero lamentablemente mientras existan van a haber malos ciudadanos, sí, malos empresarios que tratan de evitar el pago de los impuestos. Leonardo Orlando, muchas gracias. Bueno, esperemos que se tome conciencia de que existe una corresponsabilidad con el desarrollo social y económico de un país, que no solo depende del Estado en términos del diseño e implementación de políticas de Estado, políticas públicas y estrategias, sino que también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque si no, esto va a ser una cofradía del santo lamento y del permanente lamento, y no estamos haciendo nada por sacar el país adelante. Hay una corresponsabilidad. Esto fue el Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. Y por cierto, el día de hoy en la noche un especial de cara al futuro con el vicepresidente de la República, Jorge Glass, donde estaré haciéndole las preguntas que ustedes quieren escuchar. Que nos escapemos eso, digo. Sueño y deseo también tienen en común cierto grado de inconsciencia. Haces bien en no confiar en Bianca. ¿De qué hablas? Vine a evitar tu casamiento. Joaquín, te tenés que decir ya. ¿Te casas con Gala, sí o no? Aliados, hoy, 18 horas. No quemes los billetes. No dejes tus billetes en los pantalones que vas a lavar. Ya no se aceptarán más cambios de billetes con daños severos. Cuídalos. Más información en www.bce.es. El prepago Claro te da más con tu recarga. Todos los días en tus recargas de 1, 2 y 3 dólares te dan megas gratis para lo que quieras. Recargas $1 y recibes 10 megas gratis. Recargas $2 y recibes 20 megas gratis. Recargas $3 y recibes 30 megas gratis. ¿Qué tal ese regalazo de Claro? ¡Tremendo premio! Únete a Claro, el único prepago que te da más. Mi bandoneón y yo crecimos juntos. El tango es una forma de ser del hombre y la mujer. Lleva 4 décadas con el tango. Lo lleva en la sangre, en el alma, a flor de piel. Estás desorientado. Rubén Juárez en Músicos y Cantores. Hoy, 23:30. Y no sabes qué trole hay. Ecuador TV, somos cultura. Estamos en 25 de octubre y esto es Noticias 7. Gracias como siempre por su compañía. Saludamos con nuestro compañero Abraham Verduga, que se encuentra en el puerto principal. ¿Qué tal, Van? Es un gusto acompañarte. Arranquemos de inmediato con la información. Así es, le contamos que este jueves en la Capilla del Hombre, en Quito, será la ceremonia formal del inicio de los diálogos entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Con eso iniciamos. Los jefes de misión para la construcción de este acuerdo de paz serán
Por parte del gobierno colombiano, el exministro de Agricultura de ese país, Juan Camilo Restrepo, y en representación del Ejército de Liberación Nacional, el comandante Pablo Beltrán. Para este jueves en Quito, en la Capilla del Hombre, se realizará la ceremonia formal de inicio de diálogos, acto que tendrá la presencia de los jefes negociadores y sus respectivos equipos. Nos significa una tremenda responsabilidad como ecuatorianos, ¿no? Debemos asumir este compromiso por la paz como un compromiso de país, es un compromiso que lo asumimos para alcanzar la paz de Colombia, pero también para alcanzar la paz de nuestra región. Ecuador también se ha visto muy afectado por el conflicto colombiano. Para el próximo jueves 3 de noviembre, en el Valle de los Chillos, está previsto el comienzo de la primera ronda de diálogos. Esta fase tendrá una extensión de 45 días. Se van a tratar varios temas, van a haber varias mesas, realmente no, o sea, se empieza simultáneamente con los diferentes aspectos. Ecuador es la sede de estos diálogos, pero esto no exime, recalcó el ministro de Relaciones Exteriores, que cualquier jornada de discusión pueda desarrollarse en los otros países garantes como lo son Venezuela o Noruega, o en las naciones que están como acompañantes de ese proceso, como Chile, Bolivia y Brasil. Las fechas antes citadas están determinadas por las partes, esto es, el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. De ellos dependerá si las cambian o retrasan si las condiciones no están dadas para iniciar las conversaciones. Ecuador es solo un facilitador de dicho acercamiento. Javier Ceballos, Ecuador TV. Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana. Este 26 de octubre en Bruselas se desarrollará una reunión previa a la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea. El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, aseguró que todo marcha bien y que esta medida podría entrar en vigencia a partir de enero del año 2017. En la cartera de comercio hay confianza de que el 11 de noviembre se cumpla la firma del acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea y de esta manera garantizar los beneficios arancelarios para los productos ecuatorianos que exportan hacia este mercado. A que se dé el hito del 11 de noviembre, que es el que estaría determinado para la firma. ¿Qué esperamos hoy? Esperamos al día miércoles. El día miércoles debe reunirse en Bruselas y es la última reunión previa a la firma el Comité de Representantes Permanentes de los países europeos para ya decidir y aprobar y disponer que el 11 de noviembre se dé la firma. Con la firma existen gestiones avanzadas que posibilitarían la ratificación de los parlamentos respectivos y así viabilizar la entrada en vigencia a partir de enero del 2017. Y en el Ecuador también ya hemos avanzado con reuniones con Corte Constitucional, con Asamblea Nacional en el mismo sentido. La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha con gran expectativa espera que estas fechas se cumplan. Nosotros auguramos que esto sea así, digamos, no solamente como sector productivo, sino como ciudadanos ecuatorianos estamos convencidos de que el deadline es este 11 de noviembre. Consideramos que no puede haber una fecha adicional porque entraríamos en otro proceso de negociación. Consideran muy beneficioso este acuerdo comercial principalmente para la oferta exportable de productos con valor agregado del país. Tenemos la posibilidad de ingresar a un mercado de mucho mayor demanda que puede consolidar esta oferta que nosotros tenemos como pymes. Y lo otro también es que hay ciertos productos que podrían venir con menos impuestos. La reunión de este miércoles en Bruselas de los representantes permanentes europeos será fundamental para lograr este trascendental objetivo y llegar a enero con un acuerdo en vigencia. César García, Ecuador TV. Revisamos otros temas. A 5 meses de la aplicación del Código General de Procesos, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, dio detalles de los avances. En mayo pasado entró en vigencia el Código Orgánico General de Procesos, el mismo que regula los trámites en materia no penal, como son derecho civil, laboral, inquilinato, familia, contencioso administrativo y tributario. Las características de oralidad, celeridad y transparencia que aporta el Código Orgánico General de Procesos, dejando atrás también, como el resto del país, el viejo sistema escrito en materias no penales. Según datos del Consejo de la Judicatura, en estos 5 meses de aplicación del COGEP, ingresaron al sistema judicial 67.978 demandas no penales. De ellas, 29.967 fueron resueltas y 38.011 están en trámite. Las autoridades destacan que los cambios son representativos en los tiempos de resolución. Con la normativa anterior, es decir, con el Código de Procedimiento Civil, en una acción de cobro de pagaré a la orden, por ejemplo, teníamos una sentencia en 2 años y 5 meses. Con el COGEP
en 31 días. Es extremadamente rápido y extremadamente ágil comparado con lo que significaban los tiempos anteriores. Y se resalta la capacitación a los servidores judiciales para su implementación. Ha llegado a 2.163 operadores de justicia capacitados a nivel nacional, 4.538 abogados, 600 personas capacitadas mediante los programas de capacitación virtual y 44 formadores a nivel nacional. Finalmente, el presidente de la Judicatura, Gustavo Yalc, anunció que desde este lunes el COGEP se aplicará en la provincia de Manabí. Su atraso se debió a las afectaciones que dejó el terremoto el pasado abril. Olga Velasco, Ecuador TV. El ministro del Interior, José Serrano, ratificó que el trabajo de la Policía Nacional no se detendrá para el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la justicia en contra de los presuntos responsables de la red de corrupción en Petroecuador. La solicitud de difusión roja a la Interpol para 8 de las 17 personas vinculadas a la red de corrupción en Petroecuador, entre ellas para el exministro de Hidrocarburos Carlos P., es solo el primer paso que el gobierno nacional determinó con el objetivo de que los presuntos responsables respondan ante la justicia. Estamos en realidad toda esta semana con un proceso de conversación directo con los países en los que aparentemente se encuentran estos ciudadanos para lograr que esas difusiones rojas puedan ejecutarse lo más pronto posible y los procesos de extradición o deportación también se den en el menor tiempo posible. En el espacio de opinión Pensamiento Crítico, el ministro del Interior José Serrano insistió en la agilidad con la que actuó la policía una vez que se dictaron las medidas en contra de los indagados. La misma se produjo el pasado viernes a las 14 horas, las notificaciones a las 18 horas y a las 19 horas con 30 minutos ya se dieron operativos en Quito, Guayaquil y Esmeraldas, donde se incautaron 15 bienes, algunos de los cuales ya se habían transferido a terceros. Por ejemplo, de un fideicomiso de una gran mansión que debe estar evaluada en más de $1 millón, $2 millones en Guayaquil. De transferencia de beneficio del fideicomiso la habían hecho ya meses atrás, pero ya se estaban protegiendo. Pero a pesar de esta maniobra, el trabajo policial continuará, afirma el secretario de Estado, con 12 equipos que están buscando incautar no menos de 50 vehículos de propiedad de los indagados, 30 de los cuales son autos de lujo. El depositario judicial, como se dice en materia de la justicia, es inmobiliar, ¿no? Entonces, inmobiliar también será la responsable de mantener estos bienes en buen estado, de que las empresas estén operando. De los 17 investigados, 10 son gerentes de empresas proveedoras de Petroecuador. Alec Llanos, Ecuador TV. Y ponga la atención a las noticias del mundo, le contamos. El ataque a un centro de entrenamiento policial en Pakistán deja hasta el momento 48 muertos. Además, un accidente aéreo en Malta deja 5 víctimas mortales. Más en el siguiente informe. Al menos 13 personas murieron y 31 resultaron heridas en un accidente de autobús ocurrido en la ciudad californiana de Desert Hot Springs, situada a unos 175 kilómetros al este de Los Ángeles. El autobús hacía el recorrido a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad californiana de Indio cuando chocó de forma violenta con la parte trasera de un gran camión en la autopista interestatal I-10. Hombres armados ingresaron a una academia de entrenamiento policial en la suroccidental ciudad pakistaní de Quetta, en un hecho que hasta el momento deja al menos 48 muertos y más de 100 heridos. La mayoría son cadetes y algunos paramilitares. Las autoridades identificaron al menos a 3 atacantes que llevaban adheridos a su cuerpo chalecos con explosivos. Durante el enfrentamiento, uno de los atacantes murió a manos de las fuerzas de seguridad. Otros 2 detonaron sus cargas explosivas. Por el momento, ningún grupo terrorista se ha atribuido la autoría del hecho. Al menos 5 personas de nacionalidad francesa han muerto al estrellarse el avión ligero en el que viajaban durante la maniobra de despegue en el Aeropuerto Internacional de Malta, situado en el municipio de Luga. Desde el Ministerio de Defensa francés se ha informado que el avión realizaba misiones de reconocimiento en el Mediterráneo por cuenta del departamento y se ha anunciado una investigación para determinar las causas del accidente junto a las autoridades locales. Una protesta violenta para exigir mejores condiciones de alojamiento y su liberación provocó el incendio de 3 contenedores utilizados por empleados del servicio de asilo en el campo de Moria, en la isla griega de Lesbos. Los incidentes comenzaron cuando un grupo de 70 migrantes lanzaron piedras contra los policías y prendieron fuego a mantas que fueron arrojadas sobre los contenedores donde funcionan las oficinas de los servicios de asilo. Al igual que los otros campos ubicados en las islas griegas del mar Egeo, los movimientos de protesta de los migrantes y refugiados son frecuentes en Moria, donde se encuentran hacinados más de 5.000 de ellos, cuando el centro tiene capacidad para acoger solamente a 3.500 personas. Carlos Flores, Ecuador TV. Faltan 12 minutos para las 8 de la mañana, ya es momento de los deportes. Diego Valencia con nosotros.
Con mucho gusto, Abraham, muchas gracias. Vamos con información deportiva e iniciamos con información de la Serie B, porque esta serie va definiendo ya su suerte para lo que será la temporada 2016, con un Macará puntero, imbatible, intratable, y por supuesto, ya preparando la fiesta del retorno, cuando luego de enfrentar al Manta en la fecha siguiente, deba recibir al Colón en el Estadio Bellavista. Le faltan 3 puntos más a los dirigidos por Paul Vélez para poder gritar campeona en este 2016. La Serie B del fútbol nacional está casi definida en lo que se refiere al primer cupo de los ascendidos a la Serie A para el 2017. Macará en el primer lugar de la tabla con 76 puntos más 42 de gol diferencia. Se encuentra a 3 de conseguir el ansiado ascenso, ya que a 7 fechas del final del campeonato y con 18 puntos de ventaja sobre el tercero, Gualaceo de la Suay. Al ídolo ambateño solo le resta conseguir una victoria más para ser nuevamente un equipo de primera. El último domingo, por la fecha 37 del torneo, y con tantos de Ángel Ledesma en el primer minuto de juego. Y el paraguayo Héctor Penayo, a los 74, doblegó al Imbabura por 2-0 en el campo del Bellavista. Antes del encuentro, la dirigencia ambateña, encabezada por Miller Salazar, organizó una carrera atlética llamada Macará 5K, rumbo a la A. Casi 2.000 hinchas celestes corrieron por las calles de Ambato hasta llegar al principal escenario deportivo de la provincia de Tungurahua. Buscar la unidad de la familia y me ha encantado. Hoy mismo con mi nieto y vi a muchas familias con sus sobrinos, con sus hermanos. La verdad, una fiesta inolvidable que marca la historia de Macará. En el próximo encuentro, los dirigidos por el cuencano Paul Vélez deberán visitar al Manta en el Jocay. Y en la fecha 39, Ambato se prepara para la gran fiesta del retorno frente al Colón Manavita. De esta forma, y a falta de 5 partidos para el final, el cuadro color cielo gritará campeón. Tenemos pendiente hacer una actividad más primero este año para cerrar el 2016 y luego para el próximo año tendremos algunos proyectos, entre ellos la tienda celeste y algunas otras actividades y proyectos que poco a poco los vamos a ir ejecutando y que nos permitirán en el año 2017 hacer de Macará una institución realmente poderosa. Qué bonito. Vamos ahora a enterarnos de lo que ocurrió el viernes pasado, porque se eligió a la mascota del Mundial de Rusia 2018. Un lobo, un tigre siberiano y un gato eran los que se formaban como candidatos. ¿Cuál fue el resultado? Nos enteramos ahora. Este lobo de pelaje marrón y camiseta blanca con las palabras de Rusia 2018 ha sido el elegido por los aficionados rusos como mascota oficial para la Copa Mundial de la FIFA de ese año. Sabikaba, o pequeño goleador, como así se llama el lobo, es la flamante mascota de la próxima cita mundial, tras haber obtenido el 53% de los votos, seguido por el tigre, que también era candidato, con un 27%, y el gato, quien obtuvo apenas un 20% en las elecciones. Más de 1 millón de personas participaron en la votación abierta de la página de la FIFA, que determinó al cierre una gala emitida en directo desde Rusia, donde el divertido, seductor y seguro de sí mismo mamífero alcanzó el primer lugar. Sin embargo, el proceso inició hace más de 18 meses, cuando la organización recabó opiniones de niños sobre sus principales gustos y entregó las ideas centrales a estudiantes universitarios, para que ellos plasmaran en el papel los bocetos de la mascota. Por eso Sabikaba no solo posee los rasgos dulces que impactan al público infantil, sino las características de seguridad y amabilidad que atraerán a hinchas adultos a congregarse próximamente en la Copa Mundial de Rusia. De acuerdo a FIFA, Sabikaba usa esa combinación de blanco, azul y rojo en su camiseta y pantalones cortos por los colores del equipo de la selección, y admite que su personalidad es encantadora, muy seguro y sociable, y curiosamente siempre ha soñado con ser una estrella del balompié. Su pasatiempo favorito es el fútbol y juega con deportividad, valorando a sus compañeros y respetando a sus adversarios. Sabe muy bien lo que hace, todo el mundo disfruta de su compañía, es el más divertido del equipo y hace reír al resto. Le gusta llevar
llevar gafas deportivas cuando esté en acción porque piensa que mejoran su habilidad en el campo y además dicen que le gusta posar. Todo un personaje deportivo que en la piel de un lobo representará Rusia 2018 desde este octubre hasta la cita mundial. Muy buena la nota de Soledad Rodríguez, es la mascota del Mundial de Rusia. Vamos a cambiar de tema porque este año el América de México, el popular club conocido como las Águilas, está cumpliendo 100 años de historia. Una historia de la que forman parte varios jugadores ecuatorianos, entre ellos Ítalo Estupiñán. Por allí inició esta relación y que se consagró con la presencia del Chucho Benítez la presente década. Pero conozcamos más acerca de estas coincidencias especiales porque en estos 100 años de historia del América, Michael Arroyo, que es parte del plantel del equipo de las Águilas, consiguió, repito, por coincidencia, el gol número 100 de los ecuatorianos, defendiendo la camiseta del popular equipo mexicano. El América, uno de los equipos de fútbol más populares de México, ha llegado a los 100 años de existencia, siendo el que más títulos ostenta en su país, contando con un estadio remodelado y el sueño de triunfar en el Mundial de Clubes a finales de este año. Fundado el 12 de octubre de 1916, en un populoso barrio del Distrito Federal, Las Águilas es uno de los 6 equipos pioneros del fútbol en México y de la liga profesional, establecida desde 1943. Con 12 títulos de campeón en la etapa profesional, América llega al centenario de su historia como el club con más seguidores en México. 12 campeonatos de liga, 5 Copas México y 5 de campeona de campeones, 7 de CONCACAF, 2 Copas Interamericanas y 1 Copa de Gigantes. Su historia es rica en jugadores y entrenadores, entre los que se destacan algunos ecuatorianos, como es el caso de Ítalo Estupiñán, quien precisamente fue el primero en haber marcado con esa tradicional escuadra. De allí han pasado jugadores de la talla de Luis Fernando Saritama, Narciso Mina y el fallecido Cristian Benítez. Este último, el que más goles marcó. Además, y si las coincidencias de estas historias de gloria no son suficientes, entre este club y profesionales ecuatorianos, el último fin de semana, Michael Arroyo logró también el gol centenario para los tricolores que han vestido esta camiseta en sus 100 años de historia. Y de estos 100 años de la América y los 100 goles de los ecuatorianos defendiendo esta camiseta, nos vamos también con información a nivel internacional. Varias novedades se han presentado tanto en América como en Europa y los revisamos a continuación en esta nota de Soledad Rodríguez. Iniciamos el resumen deportivo internacional con la publicación de los 30 nominados al Balón de Oro 2016. Una vez que el premio se separó de la FIFA por decisión del presidente del organismo mundial, a lo largo de todo este lunes 24, la revista France Football dio a conocer en tandas de 5 los candidatos a la máxima distinción de jugadores de fútbol. Dentro de la lista final se destacan los ya ganadores Lionel Messi del Barcelona y Cristiano Ronaldo del Real Madrid, así como los referentes de equipos de Europa, Gianluigi Buffon de la Juventus, Zlatan Ibrahimovic hoy en Manchester United, Robert Lewandowski del Bayern Múnich, entre otros. Y a propósito de uno de los nominados del Balón de Oro, Paulo Dybala, en esta jornada se pudo conocer por las páginas deportivas internacionales que Real Madrid buscaría hacerse con sus servicios en el próximo mercado de fichajes. Si bien en la apertura anterior Barcelona ya presentó una oferta, ahora sería su contrincante merengue quien estaría dispuesto a pagar los 100 millones de euros que pide la Juventus por su joven ariete. Y espera de que la apelación de la prohibición para contratar jugadores sea aceptada, Real Madrid podría fichar al argentino en la próxima apertura de los libros de pases. Finalizamos con otros deportes, ya que después de alcanzar el primer lugar del podio en el Gran Premio de Estados Unidos, el británico Lewis Hamilton se mostró satisfecho por igualar la marca de Michael Schumacher y Alain Prost de las 50 carreras ganadas en el Mundial. Sin embargo, el piloto de Mercedes también se presentó resignado ante los medios de comunicación debido a la diferencia de 26 puntos que tiene sobre el primero de la clasificación y compañero de equipo Nico Rosberg. A falta de 3 premios por terminar el año, la distancia parece suficiente para que el alemán obtenga el título. 7:58, terminamos este segmento con el mundo loco del deporte. Pongan mucha atención, sobre todo para los críticos del arbitraje ecuatoriano. Se equivocan en todas partes. Y además en China, un delantero nos da lecciones de puntería.
El mundo loco del deporte sigue girando y en su marcha. Miren este robo monumental. Se dio en la segunda división del fútbol croata, cuando el delantero del Dugopolje mandó a guardar la pelota en el arco tras el penal. Sí, todos lo vimos, menos los árbitros, que por una ilusión óptica pensaron que la pelota salió por un costado, cuando en realidad, tras meterse en el arco, salió por un agujero de las mallas. Increíble. Y a propósito de errores, este no es uno de ellos, porque en realidad se trata de una gran demostración de puntería. Ocurrió en el partido entre el Chongqing Lufana y el Jiangsu del fútbol chino. Su autor es Wu King, jugador local, que tras adornarse con la gambeta con la que burló al arquero, le pegó al vertical. Dejó aquí su muñequito que aporta más o menos lo mismo, pero... ¿Qué pasa por ahí? Y terminamos con la siesta de Risto Stoichkov. El búlgaro, ex Barcelona de España, no puede descansar tranquilo tras cámaras en la cadena en la que presta sus servicios, Univision, ya que sus compañeros interrumpieron su sueño, abrigándolo con una sudadera del Real Madrid. Esto fue el mundo loco del deporte. Muy bien, en punto a las 8 de la mañana nos despedimos, no sin antes invitarles para las 13 horas compartir más información deportiva aquí en la señal tricolor de la pasión, Ecuador TV y el equipo. Un abrazo para todos, muy buenos días. Gracias, Diego. Excelente forma de terminar este noticiero, Ana. Así es, qué lindo es el mundo loco del deporte. Me encanta a mí finalizar pues esta entrega informativa con esas noticias del deporte. Nosotros nos despedimos, pero ya viene la comunidad. 13 horas el equipo y 13 horas 45, Noticias 7. Excelente jornada para todos.